En la clase anterior mencionábamos respecto a la información que era importante saber varios aspectos, entre ellos el volumen de obra, fundamentalmente para saber con qué infraestructura lo íbamos a hacer, incluso para definir si lo íbamos a hacer con maquinaria o con mano de obra, porque si se trata de una obra pequeña, pocos metros cúbicos, perfectamente lo podemos hacer con gente. Dentro de la infraestructura, una que se utiliza bastante en movimiento de tierra es la retroexcavadora con tornamesa y con rueda oruga, generalmente para fundaciones de edificios y especialmente en la parte vial, cuando se requiere un volumen importante a excavar hora. La retroexcavadora de este tipo es como el equipo preciso, digamos. Puede rendir hasta, dependiendo del tamaño, por supuesto, 80, 100 metros cúbicos hora, en condiciones factibles de trabajar sin mayor problema. Otro equipo que es muy productivo en lo que es el carguío es el cargador frontal. Especialmente este equipo lo van a tener en plantas de árido, donde tienen que cargar material que no es necesario excavarlo porque este equipo no es para excavación. Simplemente penetra con el balde en el acopio y carga sobre camión. La producción es altísima en carguío, 100 metros cúbicos hora, sin mayor problema. Generalmente pueden circular por carretera, entonces lo más probable es que se les diseñe con ruedas neumáticas. También existe con oruga, pero obviamente que ahí ya tienen más limitante en cuanto al desplazamiento. Un equipo muy versátil, muy utilizado en construcción, especialmente en obras de edificación no muy grandes porque la producción baja, es el tractor múltiple. ¿Por qué es muy versátil? Porque posee por un lado un aguijón y se le puede colocar dentro de los diferentes elementos el balde para que trabaje como retroexcavadora, y por el otro lado tiene un cargador para que trabaje como cargador frontal. Entonces el equipo excava con la retroexcavadora, se invierte el operador y carga con el balde. También puede excavar y cargar directo a una tolva con el balde de la retroexcavadora. Generalmente una producción muy realista de este equipo anda en el orden de los 15 metros cúbicos hora en excavación y carguío. Un equipo que se emplea ya fundamentalmente en obras viales, cuando se trata de hacer cortes importantes de terrenos para mejorar la rasante, también en obras de encauzamiento, a veces los vemos en el lecho de un río, es el bulldozer. Este excava empujando, tiene un poder de fuerza, de empuje importante. De hecho, se define un material como roca si este equipo con una fuerza de empuje de 20 toneladas en el eje, en el balde, no logra moverlo. Si no logra desplazar y sacar ese material, de acuerdo a indicaciones de vialidad, ese material pasa a denominarse roca y se paga como
excavación en roca. Generalmente está sobre oruga. Puedes tener eje neumático, pero obviamente no va a ejercer la misma fuerza. Y la hoja es perpendicular al eje de avance del tractor, situada en la parte delantera. Ese es el bulldozer, que obviamente está para excavar, para mover terrenos, y tiene que generalmente ir acompañado con un cargador frontal, el anterior, para cargar a camiones. Ya un equipo para movimientos de tierra masivos, donde no tengan desplazamientos muy largos. ¿Por qué? Porque este equipo, la mototrailla, tiene una caja metálica donde abajo tiene un cuchillo y baja. Por lo tanto, va cortando en espesores el terreno, y cuando se llena se sube esa hoja con la cual va cortando, que está por la parte de abajo, y se desplaza. La distancia efectiva del trabajo va entre los 500 metros a 1 kilómetro. En ese movimiento de tierras es bastante productivo. Me recuerdo años atrás, cuando se ejecutó el aeropuerto Torquemada, la empresa que se ganó esa licitación la ganó a un precio mucho más bajo que la competencia, porque ahí el fuerte era el movimiento de tierra, distintas lomas y quebradas, había que emparejarla y hacer la plataforma. Y cuando llegó a trabajar, llegó con 10 mototraillas, hicieron el movimiento de tierra de una manera rapidísima, porque hicieron un muy buen cálculo de los movimientos y lograron muy buenos rendimientos, y seguramente debe haber sido un costo bajo. Se requiere un gran movimiento de tierra, mucho volumen y distancias cortas de botadero, es decir, se requiere desplazar el material de un punto a otro dentro de la faena o con un botadero cerca, digamos. La motoniveladora. Esta máquina, que trabaja fundamentalmente en obras viales, tiene como objetivo revolver y extender las diferentes capas de relleno, en el caso de hacer terraplenes, o de base estabilizada, subbase, pero eso es lo que va a hacer fundamentalmente. Revuelve el material, desplazándolo de un lado a otro, lo extiende con capas definidas. Ahí está el trabajo del topógrafo, que tiene que ir dándole las cotas a través de estacas. Y les comentaba en la clase anterior que generalmente va a trabajar con 3 estaqueros por un lado y 3 estaqueros por el otro, que le va a ir despejando las estacas para que ese extendido del material quede en el espesor indicado. La revoltura va en la medida en que pasa de un lado a otro el material de la faja, y de esa manera va homogenizando la humedad que tiene el suelo, producto de que se le ha incorporado agua con un camión aljibe, que vamos a ver más adelante. En la parte inferior, o trasera más bien dicho, posee unos escarificadores con el objeto de poder alivianarse el trabajo de la cuchilla en terrenos muy duros, generalmente cuando tiene que perfilar el terreno natural, que a veces tiene que trabajar con el terreno natural. Aquí está el rodillo. Hay diferentes tipos de rodillo para diferentes suelos. Este rodillo debe ser un rodillo de unas 20 toneladas, sobre eje neumático, sobre
tracción neumática y el tambor obviamente metálico, el cual vibra y por otro lado alisa. Entonces, una vez que pasó la motoniveladora, que entró el camión aljibe y regó el material, posteriormente viene el rodillo, que va a darle la compactación necesaria al suelo acorde a las exigencias que digan las especificaciones técnicas. Ahí está el camión aljibe, el cual generalmente va a trabajar de la mano con la motoniveladora, incorporando agua. Ahí el laboratorista juega un rol importante porque tiene que precisar la cantidad de agua que requiere una cantidad de material. Generalmente se hace un cordón de material como trapezoidal, de un ancho de base, una altura. Ahí el laboratorista determina con esa dimensión y con una longitud el volumen de material con el cual se va a trabajar. Va a calcular o a determinar la humedad que tiene el material, va a saber la humedad óptima, que en algún minuto solo les voy a explicar ese concepto, la humedad óptima al cual debe llegar, y va a decirle al operador del camión aljibe: usted tiene que repartir tanta agua, tantos litros en este cordón, porque la idea es que no se pase, un material con exceso de humedad no se va a poder compactar, y también que no se compacte, no se pierda el tiempo con un material muy seco. Por eso que tiene que estar a la humedad óptima, como se llama. Por último, ahí nos aparece un camión tolva y una retroexcavadora trabajando en el proceso que podría ser hecho con esa máquina, con una pequeña, con gente, y todo va a depender de un problema de rendimientos. Dependiendo de los volúmenes que queramos sacar, vamos a trabajar en esas condiciones o vamos a trabajar con mano de obra, por ejemplo. Y dado que estamos hablando de mano de obra, y ya que conocimos todos los maquinaria e infraestructura que tiene este tipo de proceso de movimiento de tierra, vamos a dar una mirada al proceso y a los diferentes puntos de control que debiera tener esta partida. En primer lugar, dentro del proceso, es arrendar el equipo de excavación. Ahí es necesario contar con un instructivo de arriendo, con el objeto que no sea algo anárquico, que nos digan: mira, estas son las instrucciones para arrendar equipo. Hay que trasladar el equipo a faena. Ahí primero hay que ver en qué minuto se traslada, con el objeto que llegue en el momento preciso, y lo otro hay que discutir bien con el que nos arrienda el equipo las condiciones, es decir, cuánto vale la hora, la cantidad de horas mínimas que vamos a considerar con el objeto que sea un éxito todo el proceso. Hay que comprometer al transporte. Dependiendo del rendimiento del equipo, hay que comprometer la cantidad de camiones tolva con el objeto que logren sacarle el rendimiento al equipo. Hay que suministrar el combustible. Importante controlar muy bien aquello, porque este es un insumo que tiene mucha fuga. Hay que comenzar con el proceso de excavación posteriormente. Una vez que ya tenemos listo todo el esquema, comenzar con el proceso de excavación. Importante chequear los rendimientos,
con el objeto que, si estudiamos que íbamos a excavar a un ritmo de 15 metros cúbicos hora, preocuparse de que estemos cumpliendo aquello, con el objeto de que los costos no se nos escapen. Hay que verificar el carguío, hay que verificar los volúmenes. Por un lado, cubicar el camión una vez y posteriormente verificar que está completamente lleno, porque si no chequeamos eso, hay muchos camiones a botadero supuestamente con 11 metros cúbicos, por decir algo, porque eso fue lo que definimos para ese camión, pero a lo mejor se fue con 9. Y eso después lo vamos a ver cuando tengamos que pagar la cantidad de metros cúbicos que botamos. Y nos vamos a dar cuenta que a veces van muchos más de los que realmente deberíamos haber botado. Hay que botar el material y ahí hay que chequear bien como hemos visto, la cantidad de material para relleno que debemos dejar. Y por otro lado, verificar que el botadero donde se esté botando es un botadero autorizado. Aunque tengamos camiones arrendados a los cuales le estamos pagando el metro cúbico botado y la responsabilidad es de ellos, es importante que voten en un botadero autorizado. Porque posteriormente, si votan en algún terreno cualquiera, y después aparece el dueño, puede ser un sitio eriazo, y ponen una demanda, no van a demandar al transportista, van a demandar a la empresa constructora, porque ese material es de la empresa constructora y le está haciendo un daño a ese particular. Hay que verificar trazado y niveles, con el objeto de que el equipo, como decíamos en su momento, vaya excavando por el eje que corresponde y hasta la profundidad adecuada. Hay que afinar la excavación, especialmente si vamos a hormigonar contra terreno. Hay que generar paredes verticales, un piso horizontal debidamente compactado, y ese es el sello de fundación, porque ahí se va a apoyar el cimiento. Y eso lo va a chequear el ingeniero civil que calculó el proyecto. Va a ir a recibirnos el sello de fundación y va a poner una conformidad en el libro de obra. Ese es el proceso mediante el cual se va a ejecutar con maquinaria un proceso de excavación. Posteriormente, vamos a analizar un costo unitario de excavación con mano de obra.